paz de nuestro Señor Jesucristo, gracias al Señor de poder ofrecerle nuevamente este glorioso servicio de culto y de poder estar en su gloriosa presencia para poder oír su voz. Rogamos, como rogó el Señor por sus discípulos en una oportunidad, que a ninguno de los que estamos aquí nos falte la fe en el momento más difícil, porque las pruebas tienen que venir para que se pueda desarrollar eso tan glorioso que Dios está haciendo en nosotros, que es la vida de Cristo. El apóstol Pablo dijo: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué significa que Cristo sea edificado en nosotros? Si tuviéramos la revelación de lo que esto significa, pienso que le adoraríamos al Señor hasta que salga el alba. Que Cristo, que la vida de Dios sea edificada. Nosotros lo decimos porque lo leemos y se dice rápido, pero ¿qué profundidad tiene eso? ¿Qué significa eso? ¿A cuánto más allá va de que Dios tiene poder, hace milagro y maravilla, y mirar a Dios allá como el ser que Él es, y ver ahora la iglesia de estos tiempos, que los hermanos se miran como gusanos, como pecadores, indignos, y estamos hablando de que la vida de Dios se forme en nosotros? El apóstol Pablo dijo eso. Siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Digo, ¿qué significa? ¿Qué podemos llegar a ser si Cristo es formado en nosotros? ¿Cómo seríamos si Cristo es formado en nosotros? ¿Qué relación tendríamos con las personas y con las cosas si Cristo es formado en nosotros? ¿Cómo sería el ámbito de nuestra familia si Cristo es formado en nosotros? Seguro que no sería un infierno. Seguro que habría orden. Seguro que habría paz, gloria. Seguro que el hombre y la mujer de Dios alcanzarían el máximo de felicidad. Seguro que no andarían a los palos. Como cuando éramos chicos nosotros, que no conocíamos al Señor, y en mi casa con mi viejo y mi vieja volaban los platos. Todo el peor momento era la hora de la comida. Cuando uno no quiere volver a la casa, cuando los hijos no quieren volver a la casa, cuando el hombre no quiere volver a la casa, cuando la mujer no quiere que el marido vuelva a la casa. Es terrible. Ahora, ¿cómo cambiaría el entorno si Cristo es formado en nosotros? Cuando pensamos, ¿a dónde podría ir nuestra imaginación? A ningún lado. A ningún lado, porque es algo tan tremendo, tan glorioso que Cristo sea formado en nosotros, porque eso no solamente que sea formado, después ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hoy me llamó una hermana desesperada por los tremendos problemas, que cómo se amenazan con quien era su pareja, o sea, un infierno, llorando desconsoladamente. ¿Pero por qué se llega a eso? Por las malas decisiones que se toman. Las malas decisiones que se toman. Esas son decisiones muy importantes, ver con quién voy a vivir. Y no se pueden tomar así, no hay que analizar y hay que ver más allá de un montón de cosas, porque ¿qué pasa? Cualquiera te engaña. Cualquiera te puede decir te amo. ¿Y qué sabe qué intención tiene detrás? ¿Qué es lo que lleva a que la casa se transforme en un caos, en un infierno? Las decisiones. Así que vamos a seguir con este glorioso tema, porque a nosotros nos importa. Ser felices en casa nos importa. No queremos que suceda eso, como dice la palabra de Dios: no se levantó mi enemigo. Si total yo sé que es mi enemigo, claro que se va a levantar. Ni el que me aborrece, porque se levantan todos esos, yo me meto en mi casa, cierro las puertas y en mi casa soy feliz. Pero el problema es que no se levantó el enemigo contra mí, lo que lo hubiera yo soportado, ni el que me aborrece, porque me metí en mi casa y listo, porque se levantó contra mí el que vive a mi lado. Qué terrible que es cuando el mundo en el cual nosotros vivimos, que salimos a buscar el puchero, se complica y llegamos a casa mal. Y cuando llegamos a casa nos encontremos con otro problema peor, o sea, nos da ganas de vivir. Pero ¿qué pasaría si Cristo es formado en nosotros? ¿Cómo serían nuestras decisiones
si Cristo es formado en nosotros. Es el título del mensaje de este día. Cristo formado en mí. Vamos a ponernos de pie. Vamos al libro de Proverbios nuevamente, pero en el capítulo 3, verso 19. Les vuelvo a repetir, y a mí no me es molesto, recuerden que el mensaje no es el de hoy. El mensaje es la suma de lo que venimos escuchando día tras día, porque todo tiene que ver con lo mismo. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerden, cuando van al trabajo, cuando van en la bicicleta, en el auto, donde sea, poder escucharlo. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es este, y escuchar y volver a escuchar la palabra de Dios, porque nos va a ser muy útil. De ahí va a depender nuestra estabilidad acá en la tierra y nuestra bendición. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 19, dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia y con ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por poder estar en tu presencia, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo así lo hizo posible. Nos lavó en su sangre y nos justificó en su resurrección. Por eso nos acercamos al trono de la gracia con confianza, a donde no hay luz de lámpara, ni luz de sol, ni luz artificial, a donde solamente existe la luz de la revelación que tú puedas producir en nuestros corazones. Delante de ti calle toda la tierra, Señor. Delante de ti solamente tenemos oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos en tu presencia, firmes, estables y sin movernos de la fe, para oír lo que tú tengas que decirnos. Sea a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor, que prometió estar en medio nuestro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuevamente vemos esas tres palabras, como vimos en el culto anterior. Sabiduría, prudencia, ciencia, atributos de la vida de Dios. La combinación de la sabiduría, la prudencia y la ciencia, dice en este pasaje de Proverbios, para que nosotros veamos qué terminó siendo la creación. Esto sin contar los desastres que en la creación hizo el hombre. Estamos hablando de cómo Dios lo creó. ¿Cuánto hace que fue fundada la tierra, como dice acá? ¿Cuánto hace que están sacando petróleo? Millones y millones de barriles, que encima dicen que no es un mar que en estado líquido, sino que el petróleo lo sacan de una piedra. ¿Cómo puso Dios tanto? Y siguen sacando millones y millones de barriles. Uno quiere comer, ponele, qué sé yo, merluza, José Cepaz, San Miguel, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta, donde quiera, deme 3 kilos, deme 5 kilos, deme todo lo que vos quieras. ¿De dónde sacaron tanta cantidad? ¿Cómo es que Dios puso tanta abundancia? ¿Querés comer sábalo de un río? Pero lo podés comprar en cualquier lado. Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, La Pampa, donde quiera vos. ¿Y cómo sacan tanto? Tenés una planta de limones con decenas de limones. Abrís un limón, tiene un montón de semillas. Agarrás una sola, si el hombre no hubiera manejado la genética, pero sacás una. La sembraste, sale una planta con decenas de frutos de vuelta. De una fruta, de decenas de frutas que tiene una sola planta. ¿Cómo hizo Dios las cosas? Creó la tierra, dice la palabra de Dios, y la firmó con los ríos. O sea que la tierra no sería firme si no le hubiese puesto ríos, sí, pero al río los enriqueció con cosas que se benefician los hombres. O sea, con sabiduría creó la tierra, con prudencia la afirmó, la hizo estable, y con ciencia la llenó de toda suerte de riqueza y bendiciones para el hombre. Aún el hombre habiéndole desobedecido. Miremos lo que es la creación.
La perfección en un lugar geográfico de un ecosistema, nada sobra, nada falta, todo está. El único problema es que venga el hombre, como pasó en Tierra del Fuego, que metieron un castor que no era de ahí, hizo un desastre en el espacio geográfico donde lo metieron porque no era de ahí. Pero si el hombre no hubiese metido la mano, nada sobra, nada falta, todo es perfecto. Aún cuando Dios dijo, maldita sea la tierra por tu causa, aún así, ¿cómo sería antes? Con la combinación, o sea, es inherente a la vida de Dios. Sabiduría, prudencia, ciencia es inherente a la vida de Dios. La combinación de esas tres cosas, mirá lo que hizo. Polo Negrete, mirando la creación, escribió esa alabanza que la titula, lo pueden escuchar, una sinfonía. Una sinfonía. El amanecer, o sea, todo lo que sucede, una sinfonía. Cómo sale el sol y los árboles pelean buscando altura para hacer la fotosíntesis, para estar verde su hoja, para que de ahí salga el oxígeno que nosotros respiramos en abundancia, que no te lo cobran. Una sinfonía, la mejor sinfonía, obra de la creación de Dios, con la combinación de estas tres cosas, sabiduría, prudencia y ciencia. Bajo el mismo principio, vimos el culto anterior, Salomón, en Proverbios 24, 3 y 4, que dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Salomón edificó la casa del Líbano, edificó el palacio, pero por sobre todas las cosas que haya él edificado con esas cualidades, edificó la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Que antes de la destrucción, el templo de Dios en Jerusalén era considerado una maravilla. Los reyes venían a mirar y decían, o sea, nada, lo que me contaron no es nada a comparación de lo que veo. Gloria a Dios. Bajo el mismo principio, fuimos llamados a edificar nuestras vidas. Y de ahí a edificar nuestro matrimonio, a edificar nuestra familia. Bajo el mismo principio se edifica la iglesia. Bajo el mismo principio se edificó el templo en Jerusalén. Bajo el mismo principio Dios creó todas las cosas que hoy vemos. Tremenda. Vimos en el culto anterior la prudencia, o sea, impresionante lo que significa. Mañana vamos a hacer un repaso y pienso que vamos, si Dios lo permite, terminar. Cómo vimos que nos hizo relacionar el Señor la prudencia con la prevención. Tremendo lo que hizo. La prudencia hace que vayamos un paso más adelante del mal. ¿Y mirá, pensemos en esto. ¿Qué significa que podamos ir un paso adelante del mal? O sea, que el mal no te puede alcanzar. No. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. O sea, que vamos adelante. Sí. ¿Y qué significa para tu cotidiano vivir que el mal no te alcance? Que vayas un paso adelante. Tremenda aquí, por otro lado, la virtud de la sabiduría con sus tremendas cualidades constructivas. Hablamos de la sabiduría de Dios, no la del hombre. Y nosotros en la iglesia podemos edificar o podemos destruir. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo en el contexto dice, como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora cada uno de ustedes miren cómo edifican su vida. Si la van a edificar con heno, madera o jarrasco, la van a edificar con piedras preciosas, plata y oro. A ver, ¿qué materiales van a usar para edificar sus vidas? Cada uno mire cómo edifica su vida. Porque de cómo edifiques tu vida va a depender el entorno donde vos te muevas. Romanos capítulo 14, verso 17, dice, sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 14, verso 17. Verso 17 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. 19 dice, sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios.
A Timoteo le dice, no contiendan sobre palabra porque están destruyendo lo que Dios quiere edificar. En la iglesia, o sos un instrumento de edificación, o edificás tu vida o la destruís. ¿Cómo podés edificar tu vida? ¿Cómo podés destruir tu vida? Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a la carne, de la carne cosechará destrucción. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Droga, sexo, rock and roll, eso no es sabiduría, eso es necedad. Si que nos vemos el ejemplo en las personas, cómo terminan los ídolos, los multimillonarios, todos autodestruidos. No es solamente que sus vidas son una destrucción, todo lo que toca es una destrucción. ¿Quién tiene una familia como la gente? ¿Quién? Si es un desastre, me decía alguien una vez, con la fama que tienen, si hicieron pacto, no es un problema de ellos. Y me decía una vez alguien, ¿cómo duerme esa gente? Siendo que nosotros, estando en la iglesia con el Señor, a veces tenemos problemas y no pude dormir. Bueno, pero tenés que confiar en el Señor, sí, pero no sabés lo que me hice tanta mala sangre. ¿Y esa gente cómo duerme? No contiendan sobre palabra, porque, o sea, van a destruir lo que Dios está queriendo edificar. O edificamos o destruimos. No hay más nada en el medio, ni más allá ni más acá. O edificamos nuestras vidas o las destruimos. Es una u otra. No hay nada en el medio. No hay un punto neutro. No existe un punto neutro. Vimos el otro día también Hebreos 3:6, somos casa de Dios. Pero pone un condicional. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, la iglesia, la construye el Señor con piedras vivas. También lo vimos, Proverbio 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, llenó su mesa. De vuelta también. Sabiduría, prudencia, ciencia. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, porque para edificar la iglesia, que el Señor la edificó, dice, la sabiduría edificó su casa. Y Pedro dice, ¿cuáles son los materiales que usa para edificar la casa, que es la iglesia? ¿Qué usa? Piedras vivas, no usa muertos. No usa piedras inertes, piedras muertas, no, piedras vivas. Todo lo que estamos acá, que somos piedras vivas, estamos seguros que formamos parte de la iglesia, si no lo demás es cuento. Es cuento. Es cuento. Ojalá que no, pero si alguien de lo que está acá está espiritualmente muerto, no es un material que Dios vaya a usar para edificar la iglesia, porque usa piedras vivas. El tema aquí es, primero, como escuchamos aquel primer mensaje, poder edificar nuestras vidas. ¿Qué significa? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué significa? Que el carácter de Cristo sea desarrollado en nosotros. Para después, aquí en la tierra, poder edificar mi matrimonio, mi familia. Para que después en la eternidad podamos lucir como esos materiales que Dios usó, piedras vivas, para la construcción de la casa de Dios. O sea, te tiene repercusión en la eternidad edificar nuestras vidas. Y todas bajo el mismo principio, sabiduría, prudencia y ciencia. Tremendo, que es edificar mi vida, estamos hablando, y no estamos exagerando nada. Edificar mi vida, que Cristo sea formado en mí, significa el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Así lo dice Pablo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. El ejemplo fue Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Pensemos solamente en esto. Cristo formado en nosotros es Dios manifestado en carne. Dios, escuchemos, Dios manifestado en carne. ¿Y cuáles son las cosas que podemos llegar a hacer? Gloria a Dios. Tenemos que entender lo que esto significa. ¿Cuál es la faena? ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? O sea, ¿qué significa? El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará
¿Qué significa? Significa esto. ¿Por qué? Y porque si Cristo es formado en mí, todo lo que Él hace, lo puedo hacer yo de la misma manera. Porque voy a ser portador de los mismos atributos. Porque no es que se forma en nosotros la vida de Cristo, no, pero sin aquello y sin lo otro. No, la vida. La vida. La vida de Dios. Que se le presentó a Abraham y Abraham le preguntó, ¿y quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy el Dios Todopoderoso, le dijo. Le dijo solamente eso. Cuando se le presentó a Isaac, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Cuando se le presentó a Jacob, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. No más que eso. Pero cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, le dijo a Moisés, a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. A Abraham, a Isaac y a Jacob me manifesté a ellos como el Dios Todopoderoso. Pero a ti te voy a decir cómo me llamo. Nunca dije, no le dije ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Ellos solamente me conocen como el Dios Omnipotente. Pero a vos te voy a decir, Moisés, cómo me llamo. Yo soy, dijo. Éxodo 6:3. ¿Está ahí en la pantalla? Léemelo bien fuerte, a ver. Vos que está acá adelante, léemelo, ¿qué dice? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Muy bien. Que no es Jehová, es JHBH. Le pusieron vocales para que nosotros lo podamos leer. ¿Qué significa? Yo soy. Ahora bien, para Moisés esto tenía una importancia muy tremenda, porque Moisés fue 40 años príncipe de Egipto. Y él sabía perfectamente bien que Egipto adoraba entre 1.500 y 2.000 deidades, y que cada deidad era conocida, su naturaleza, y cuál es el alcance de poder que tenía, y qué es lo que podía hacer por su nombre. Por ejemplo, Ra era el dios del sol. Horus, el dios de la guerra. Ejemplo de los miles. Anubis, el dios de los muertos. Osiris, el dios de la vida. Isis, el dios de la fertilidad. Sobek, el dios del Nilo. Pregunto, ¿no? Ra, el dios del sol. Sí, si el sol no existe, tampoco existe Ra. Si la fertilidad no existiera, tampoco existe Isis. Piense. Si no habría guerra entre nosotros, no existiría Horus. Si no estaría el Nilo, no existiría Sobek. Ra existe porque el sol existe. Si el sol no existiera, Ra no existiría. Pero sin embargo, cuando dice yo soy, está diciendo que las cosas que están existen y subsisten porque Él es. Si Él no es, nada de lo que existe existiría. Leemos Colosenses, capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué imagen se está formando en nosotros? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la vida de la iglesia? Juan dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ra existe porque el sol existe. Si el sol no existiera, Ra no existe. Pero el Señor no existe porque la creación existe. La creación existe porque Él es. Y si Él no es, no existiría nada.
Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si Cristo es edificado en mí, ¿cómo serían las cosas que yo puedo edificar? Pensemos. Porque ¿sabéis qué es lo tremendo? Que cuando entendemos esto y Dios nos ofrece esto, que se manifiesten los que realmente son malos de entraña, pero de entraña, que por más que digan Dios te bendiga, Dios, pero que esto no les importa, porque lo único que les importa es la diversión en el mundo y lo que el mundo le puede ver y pasarla bien. Acá se manifiestan realmente quiénes son los que quieren ante semejante ofrecimiento de la gracia de Dios, un regalo. Porque tendríamos que estar todos como chicos en el colegio, con el anotador y cosas anotando para volver a revisar cómo es esto. Si Cristo es edificado en mí, ¿cómo serían las cosas que yo puedo llegar a edificar? Mi negocio, mi familia, mi casa, todo. Gloria a Dios. Y habría orden, habría gloria, habría verdad, habría amor, habría luz. Habría una familia tal como la diseñó Dios. Ahora, si Cristo no es edificado en mí, entonces nada de esto existiría. Dios no existe porque la creación existe. La creación existe porque Él es. Si Cristo es formado en mí, la verdadera familia existe. Si Cristo no es formado en mí, no puede existir la verdadera familia. Sino solamente caos y confusión y desorden creado por las malas decisiones que uno toma basado en la falta de sabiduría de Dios, en la ignorancia total. Gobernado por la sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica. Sabiduría humana, emociones, sentimientos, animal, terrenal y diabólica. La familia, matrimonio, un misterio, diseño de Dios. Eso podemos pensar con la mente de Cristo, que como lo estamos viendo, con la mente humana, me conviene o no me conviene, con el corazón, no me importa lo que sea, estoy enamorado igual. O con otra cosa, que sería peor todavía. Qué pinta que tiene, qué lomo que tiene, mirá qué piernas que tiene, mirá qué mujer. O sea, eso te movió para formar un matrimonio, sí, y así termina. Eso no es sabiduría, eso es pasión. Cuando el hombre y la mujer se vengan viejos, ¿qué? Se va a manifestar la verdadera razón por la cual se unió. Mirá qué lindas piernas que tiene. ¿O no pasa eso en la práctica? ¿Por qué llaman a veces los hermanos y los hermanos desesperados por el sufrimiento? Me pegó, no pensaba, pero porque no usaste la cabeza, menos la sabiduría de Dios. ¿Qué hay? Dolor, aflicción, desorden, caos. ¿Y eso qué es? El resultado de la manifestación de la sabiduría humana. Malas decisiones. O como vemos ahora en la tele. Lo amo. ¿Qué lo va a amar? Sabe que tiene dinero y nada más. ¿Y eso cómo termina? Mirá la tele, fíjate cómo termina. Primer objetivo, hacerle un hijo, 2, 3. Segundo objetivo, separarse y hacerle juicio y sacarle un poco de algo que tenga. Y así termina, así termina. Pero si Cristo es edificado en nosotros, en nuestro entorno, habría orden, belleza, amor, verdad, vida, matrimonio y familia, tal cual como Dios la diseñó.
Pero si Cristo no es edificado en mí, si la vida de Cristo no existe en mí, nada de estas cosas buenas existirían, como pasa con Dios, que la creación existe porque Dios es. Si Dios no es, nada existe. Si Cristo es formado en mí, las cosas son. Si Cristo no es formado en mí, las cosas no son. Entonces, ¿cuánto valor tiene nuestro llamado? Que fuimos llamados para que Cristo sea formado en nosotros. No tendríamos que adorar a Dios día y noche, no tendríamos que meter en un bolsón todos los problemas y las cosas que nos hacen afligir, aún los errores que cometimos por causa de los pensamientos humanos, de ser inclinados por el corazón o por haber sido en tentaciones. No deberíamos de tirar todo eso en un bolsón, levantar las manos acá y gritarle al Señor: Señor, heme aquí, Señor. Porque claro que esto es para que nos miremos en el espejo, que yo también me estoy mirando. Pero te puedo asegurar que no es para que sientas vergüenza, no es para que te cuelgues de un árbol, no es. Porque Dios no te va a hablar de estas cosas para eso. Si Dios te habla de estas cosas, porque te las quiere ofrecer. Pero ya estoy casado, tengo familia, pero existe la restauración. Existe la restauración. Pero ahora viste cómo es. Con el falso evangelio que algunos cuya condenación no se tarda se ha manifestado, pongan esto, y acá Dios te bendice, acá se arregla tu familia. Si el problema es que la familia es por el carácter de sus integrantes, porque vos pongas una ofrenda no se te va a ir. Si no aprendes a vivir, si somos malvivientes porque no sabemos vivir como a Dios le agrada, ¿cómo lo va a arreglar? Porque pongo una ofrenda y alguien te diga desde ahora en adelante Dios va a hacer esto, pero es para que vos pongas la ofrenda. Son falsos, mentirosos, adulan a las personas. Acá los hermanos dan, ¿pero por qué dan? Porque por el principio de la gracia de dar y recibir, movidos por la fe. Pero saben que tienen que aprender a vivir. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Nuestra economía no depende del mundo, depende de Dios. ¿Y qué hacemos cuando nosotros damos como el Señor dice? Nos asociamos con Dios. Y asociado con Dios, yo te pregunto, ¿cuándo te vas a fundir? Tiene que fundirse Dios para que te fundas vos. Pero ¿qué pasa cuando uno no da? No tiene confianza, no tiene fe. Bueno, eso hay que resolverlo. Porque la ley de Dios es clara. En cuanto a nosotros. Gloria a Dios. Porque no se trata de una vida que tiene amor. Dios es amor. No se trata de una vida que tiene sabiduría. Dios es sabiduría. No se trata de que nosotros tengamos justicia. No, nosotros fuimos hechos justicia. Cristo fue hecho sabiduría, justicia y redención por nosotros. Una cosa es tener justicia, otra cosa es haber sido hecho justicia. Dice la palabra que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. No es lo mismo que tener. No es lo mismo que tener. Una cosa es decir tiene amor, otra cosa es que la esencia de la vida es el amor. Una cosa es decir tiene justicia, otra cosa es haber sido hecho justicia. Pero estamos hablando de la sabiduría. Tampoco tenemos sabiduría. En Cristo somos hechos sabiduría. Las cosas que existirían en nuestro entorno existirían porque Él es en nosotros. Cuando Él fue formado en nosotros, Él es. Y eso se vería en nuestro cotidiano vivir. Cuando en nosotros Dios es, la casa no está pata para arriba. Los platos no están apilados de una semana. No quedan las luces prendidas en la casa si no hay nadie. Sino que hay orden, no hay caos, hay orden. Yo vivo en un rancho, seguro, ¿qué tiene que ver? Pero lo podés tener ordenado. ¿Por qué? Porque vivo en un rancho tenés que tener todo pata para arriba. La cama que no se hace de un mes. Ya lo hablamos eso.
Nosotros sentíamos el toque de Diana 5:30, 6 de la mañana. ¿Qué es lo primero que hacíamos? La cama. ¿Y la cama cómo se hacía? Con reglas, medido con cuartas, con codos. En la esquina no mandábamos las cobijas, pero no, había que hacer un sobre armado. Y pasaba el oficial instructor revisando cómo estaban hechas todas las camas. ¿De quién es esta cama? De fulano. Anótele 2 días de resto. ¿Por qué? Tan importante lo que fuimos llamados para ser formados como oficiales de conducción, haber hecho cuando nos levantamos la cama. Claro, porque cuando volvamos del día de instrucción, vamos a volver despedazados, cansados, arruinados. Y llegar a la compañía y ver que está de punta en blanco, perfectamente ordenada, perfumada, y que mi cama y mi cofre están en perfecto orden y sincronía junto con los demás, te hace poner bien. Hay lugares donde entras que hasta el olor te hace poner mal. Pensemos. Pensemos. Gloria a Dios. ¿Qué es que Cristo se ha formado en mí? Y pensar que para que esto suceda, también es una locura. O sea, yo lo pienso y decir, no, si no tengo fe me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Para que Cristo sea formado en nosotros, o sea, no me entra en la cabeza, no. Pero una cosa es verdad, que para que Cristo sea formado en nosotros, lo único que nosotros necesitamos es estar firme en la obediencia a la fe. Nada más. Nada más. Firme, obedeciendo a la fe. Y a la carne, muerte a la carne. Si logramos eso, muerte a la carne, y obedecer a la fe, no simplemente escuchar la palabra de Dios, no. Hoy recibir la palabra de Dios y hablar por lo que creímos. Recibir la palabra de Dios y actuar por lo que creímos. A la carne, muerte a sus razonamientos, emociones y sentimientos. Así dijo el apóstol Pablo, la muerte actúa en mí, pero en vosotros la vida. Sabiduría, prudencia, ciencia, inherente a la vida de Dios. Si Cristo es formado en nosotros, esas cosas van a estar. Formar a Cristo adentro de nosotros, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Simplemente obedeciendo a la fe. Pero viste, cuando te pinta una rabia, o una bronca, o una pelea, están gritándote al lado, escuchame, acordate lo que habló el Señor en el culto. No me hablé. No podemos controlar. No podemos controlar. Es fácil. Pero lo fácil se transforma para nosotros en una lucha, que la Biblia lo titula batalla de la fe, la cual tenemos que pelear. Porque si no la peleamos, Cristo no ha formado en nosotros, entonces nada va a existir. ¿Por qué existen las flores tan hermosas, tantas las variedades, el aroma, tanto laburo? Se secan y la tiramos al fuego y se queman. Aún así, ¿qué te muestra una flor? Una flor te muestra la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el buen gusto de Dios, Dios diseñador. Te muestra las virtudes de su vida. ¿Por qué estas flores son? Porque Él es. Cuando Él en la tierra no era, ¿cómo estaba la tierra? Había un caos, estaba desordenada y vacía y cubierta de tinieblas. Pero cuando Él es, lo primero que hizo fue la luz. Y terminó dejando a la tierra en la mejor sinfonía. Así también eran nuestras vidas. Un caos, desordenadas. Porque las tinieblas habían ganado todo nuestro interior. El entendimiento entenebrecido teníamos. Porque estábamos ajenos a la vida de Dios. Hasta que Dios dijo en nuestro corazón, sea la luz. Y ahí comienza a edificarse en nosotros. Lleva tiempo, con paciencia, esta gloriosa vida.
La gracia de Dios nos enseña. Muerte a la carne. Decimos, bueno, la Biblia lo dice más fino. Dios te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a aprender a vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? Dios manifestado en carne. ¿Qué es Dios manifestado en carne? Cristo formado en nosotros. Y si Cristo está formado en nosotros, ¿cómo será mi entorno? Sería una gloria. ¿Por qué? Porque Él en nosotros es. Cuando en mi corazón Dios no es, en mi casa lo único que hay es caos. Terrible. Ir a los hospitales, ver a los indigentes tirados ahí, un tipo grande, ¿no es cierto? 70, 75 años tirado ahí, solo. ¿No te viene a ver nadie? No. ¿Nadie te trae un vaso de agua? No. Pero te voy a preguntar algo, ¿qué? ¿Vos nunca tuviste familia? No, sí, tuve, pero no sabés. No sabés cómo hice sufrir a mi esposa. No sabés cómo hice sufrir a mis hijos. A tal punto que ahora estás tirado acá y nadie te viene a ver. Porque claro es que se cosecha lo que se sembró. Pero como la iglesia no está puesta para condenar, sino para servir, ¿qué hacemos? No miramos lo que sucedió porque está pasando las consecuencias de su forma de vida. ¿Qué hacemos? Estamos ahí para ayudar, no para condenar, pero sí para aprender. Nuestros chicos jóvenes, nuestros matrimonios jóvenes, ¿qué quieren? Terminar igual. Qué feo que es decir, ojalá no hubiese nacido. Y qué glorioso es poder levantarse y decir, Señor, te doy gracias porque veo la bendición de tu vida en mí, en donde miro, me has colmado de bendiciones. Se cumple tu palabra, cuando un hombre teme al Señor, mi Señor es como una vid a los lados de la casa, mis hijos como planta de olivo alrededor de mi mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Lo mismo las mujeres, no te preocupes si tu marido no es creyente, no le prediques. Lo vas a ganar con tu conducta, con la transformación de la conducta que acá Dios va a hacer contigo. Tené confianza, tené paciencia, esperá, no te separes. Si Cristo es formado en nosotros, nada hay imposible para nosotros. Nada imposible. Pero ¿por qué hay tanto silencio? Porque sabemos que nada podemos en contra de la verdad. La verdad es la verdad. Si algo en mi entorno está mal, y es porque yo me equivoqué. Pero la verdad es la verdad. Y nosotros estamos aquí para sostener, defender y proclamar esta gloriosa verdad. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que Cristo sea formado en ustedes? Pero claro, gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Una cosa sí te puedo decir, que este mensaje va a dejar en este lugar los que realmente son del Señor. Porque el que se espanta, huye. Pero si consideramos que lo que oímos es la verdad, ¿cuántos piensan que lo que se habló es verdad? Y entonces de acá a mí no me mueve nadie. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Señor Dios del cielo y de la tierra, porque nos has hablado de una manera que nuestra mente todavía no llega a entender lo que este Evangelio nos ofrece cuando dice que fuimos llamados mediante este Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria que en el Antiguo Testamento tú dijiste que no la compartías con nadie. Ahora las cosas cambiaron. Con razón que los profetas
indagaron acerca de esta gracia destinada a nosotros, pero no les fue revelado a ellos lo que tú nos ofreces a nosotros. Con razón que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento es el más pequeño que cualquiera de nosotros, porque ellos no fueron llamados para esto, para que tu vida sea desarrollada y formada en nosotros y se manifieste en esta tierra, en el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne. Bendito sea todo este pueblo, y te ruego por todos mis amados hermanos, todos los que están aquí, los que están conectados en el canal de YouTube, recibiendo el mensaje en vivo, los que lo recibirán después, porque tu palabra correrá y nadie la frenará. Se mantendrán firmes en la fe, peleando la buena batalla de la fe para alcanzar esta gloria que tú has puesto delante de nuestros ojos. Tu bendición gloriosa, fuerte y firme sea sobre todo este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?